pero vivieron muchos años en Argentina, prácticamente toda su vida. Aquí hicieron su carrera. Y tal es así que Carlos Perciabal, en una oportunidad, lo cuenta en 3 oportunidades. Una de esas oportunidades yo lo escucho. Y él estaba con esta otra actriz, China Zorrilla. Y dicen algo que me dejó duro, me sorprendió, porque jamás había escuchado la versión que te voy a relatar. Ellos dicen que estando en Bariloche, tomando el té en un hotel muy bonito, se acerca el encargado del lugar y les dice que el dueño, que los había reconocido, y que el dueño del hotel quería conocerlos, deseaba, los estaba invitando. Y ellos le dicen, bueno, perfecto, iban a ver al dueño del hotel. Y dice, ¿dónde está? Le responden que estaba al lado. Van caminando, se encuentran con una casa hermosa, tipo palacio, muy bonita, que de las hay y muchas en Bariloche, muy lindas. Y resulta que cuando ingresan, un salón inmenso con 300 personas, pero eran todos alemanes. Hablaban en alemán, saludaban también en castellano, pero era una reunión de alemanes. Y ellos dicen ver a... Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a complacerlos. Me han pedido a través de mensajes, de correos y de los opiniones y consejos que ustedes nos dejan siempre en nuestro canal, que toquemos el asunto que ha sido un escándalo, pero un escándalo que en los últimos años, pues todo el mundo lo venía diciendo, había teorías conspirativas al respecto, había evidencia seria, había personas que habían sido arrestadas, es decir, era un secreto a voces para algunos que no lo querían escuchar y unos elementos claves de evidencia de lo que ocurrió hace muchos años cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, que en esta semana pues está de aniversario lo que se llama el Día de la Victoria y va a ser en Moscú, donde por cierto están invitados todos, pero todos estos individuos que forman parte de las autocracias de América Latina. Está Díaz-Canel, está Nicolás Maduro, también van a aparecerse por allá Lula da Silva, etc. Son un grupo de dictadores, pero no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar sobre los documentos que prueban las identidades de los nazis en Argentina. Y este tema viene con un grupo de documentos, fotografías que nos hacen pensar y reflexionar por qué los nazis escogieron a América Latina, pero particularmente a Argentina. También estaban, recuerden, en Brasil, en Colombia, en Bolivia, en Uruguay, toda la zona. Y también en Venezuela. ¿Por qué? ¿Cuáles eran esas razones? Las manos amigas, la complicidad, el manejo de la información que para aquella época Suramérica no pintaba mucho. Acuerdos, hoy vamos a discutir sobre este tema y sobre el legado que se ha dado porque el gobierno de Javier Milei desclasificó los documentos de los nazis en Argentina y vaya qué sorpresa nos hemos llevado a leerlos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, pero antes quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos aquellos que se están integrando a esta hora a nuestro superchat de YouTube, que es el más inteligente de la red, sin filtros ni censura. Bienvenidos todos nuestros maravillosos moderadores. Los invito a participar desde ya y a comentarnos qué opinan ustedes sobre los nazis. No eran rangos bajos, eran rangos altos, muy elevados, y rangos medios. Evidencias de sobra. Y hoy en día no se puede decir a estas alturas del partido que era una teoría conspirativa, porque no lo era. Hay mucha evidencia y gracias al gobierno argentino pues tenemos ahora acceso directo a toda esa documentación que mucha gente pedía que se publicara, pero no se había hecho. Ahora sí la tenemos y en esta fecha tan importante vamos a darle la bienvenida
a un experto que ustedes conocen muy bien, que ha estado acá en nuestro canal, Daniel Romero, que nos atiende de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Hola, Maybord, es un gusto nuevamente poder conversar contigo, un placer enorme. Y un placer enorme conversar sobre un tema tan importante que es el legajo de documentos que ha publicado o desclasificado el gobierno argentino. Mucha gente se pregunta por qué se toma esta fecha, 80 años, por qué se está haciendo las cosas como se han venido haciendo y qué fue lo que llevó al entonces gobierno, podemos decir régimen de Argentina, a aceptar todos estos individuos en suelo patrio. Era la complicidad, era la ideología nazi, era la geopolítica, era un asunto económico, estratégico. ¿Qué es lo que tú piensas? Adelante. Bueno, por aquellos años, Argentina era una, no voy a decir una potencia, pero era un país con mucho futuro. Se lo veía con mucho futuro, muy próspero, un país rico, con habitantes ricos, obviamente también pobres. Pero ahí estaba la actuación de quien luego sería presidente de la nación, electo, que venía de un gobierno militar, siendo secretario de Trabajo de ese gobierno militar, pero luego se presentaría a elecciones y ganaría las elecciones por un amplio margen. En el momento que Perón visita Italia, es decir, la visita como agregado militar ante el gobierno italiano en la Embajada Argentina en Italia, comienza a conocer gente, obviamente muchos vinculados a Mussolini, quien obviamente era un partner de Hitler, se transforma luego en un partner de Hitler. Esa es la relación que luego, ya en la presidencia, lo lleva al general Perón durante la guerra a mantener cierta neutralidad. Neutralidad que rompe pocos días antes o cuando ya prácticamente estaba vencida Alemania, estaba vencido el eje Japón-Alemania y le declara la guerra. Pero eso no quita que a través de las relaciones que había cultivado durante los años de guerra, permitiera que ingresaran oficiales de altísimo grado a la Argentina. Estamos hablando de nombres como Priebke, Eichmann, que luego sería secuestrado por un brillante comando israelí en Buenos Aires. Pero siguiendo la cronología, todos estos personajes, todos estos criminales, arriban al país incluso en submarinos que encallan y abandonan tras retirar muchísimo oro de ellos, y con eso se aseguran un lugar en Argentina. Adquieren propiedades en diferentes zonas, pero preferentemente van a las sierras de Córdoba, que de alguna manera tienen alguna similitud con geografía alemana, europea, y también van a la zona de la Patagonia, a Bariloche, hoy día un centro turístico mundial reconocido. Es ahí donde se entremezclan entre los habitantes y, bueno, van pasando desapercibidos hasta que se empieza a conocer que había alemanes nazis aquí en Argentina. Pero eso no es todo, porque Argentina se beneficia muchísimo con ingenieros militares también, no solamente quienes habían torturado en Auschwitz. Estos alemanes tecnológicos aportan mucha información y mucha tecnología para la fábrica militar de aviones. Tal es así que Argentina logra tener el Pulqui, el primer avión a reacción de América en total, ¿sí? Antes que Estados Unidos incluso.
Estados Unidos, por otro lado, también permite el ingreso de ingenieros especialistas en distintas áreas y materias. Aquí se instala, ya se había instalado, perdón, Mercedes-Benz, y junto con Mercedes-Benz también llegan muchísimos empleados, directivos, todos pertenecientes al Reich o una importante mayoría de ellos. Entonces no solamente se esconden, sino que le permiten a la Argentina acceder a tecnología que hasta ese momento no había. Nace el Instituto Balseiro, precisamente en Bariloche, en la isla Huemul, y es donde con los años Argentina logra ser un país con tecnología nuclear. Argentina no tiene la bomba nuclear porque nunca la buscó, pero ha sido uno de los principales países o primeros países en producir energía nuclear. Y obviamente centrales nucleares para abastecer de energía. Hoy día inclusive Argentina compite con Chile con los pequeños reactores que hoy ya se están popularizando aquí en todo el mundo, ¿no? En Europa y en América. Entonces, claro, arriban personajes siniestros a la región. Al principio se va negando, pero llega un momento que es irrefutable la información de tanta gente que comienza a reconocer a estos personajes. Tal es así que fuerzas, comando de inteligencia del Mossad ingresan a Argentina y, como te comentaba, logran secuestrar a Eichmann, que lo juzgan y termina siendo ahorcado 2 años después, en 1962, si mal no recuerdo. El gobierno militar, perdón, no era un gobierno militar, sino un gobierno electo del general Perón, les da un lugar muy importante dentro de la política. Tal es así que el general Perón tiene como una especie de secretario privado, Jorge Antonio se llamaba, que incluso fue directivo de Mercedes-Benz. Es decir, era el hombre que pasaban los negocios y pasaba parte del poder de forma privada. Es decir, Perón se enriquecía a través de su testaferro Jorge Antonio, estrechamente vinculado al nazismo. Entonces, esa es un poco la historia. Y si vos me permitís, tengo algo muy, muy loco de 2 actores uruguayos, pero que han tenido una enorme trascendencia en Argentina, Carlos Perciavale y Zorrilla, China Zorrilla. Tal vez hayas escuchado hablar de ellos, pero fueron muy famosos en toda Latinoamérica, sobre todo en Argentina y Uruguay, de donde eran oriundos. Pero vivieron muchos años en Argentina, prácticamente toda su vida. Aquí hicieron su carrera. Y tal es así que Carlos Perciavale, en una oportunidad, lo cuenta en 3 oportunidades. Una de esas oportunidades yo lo escucho. Y él estaba con esta otra actriz, China Zorrilla. Y dicen algo que me dejó duro, me sorprendió, porque jamás había escuchado la versión que te voy a relatar. Ellos dicen que estando en Bariloche, tomando el té en un hotel muy bonito, se acerca el encargado del lugar y les dice que el dueño, que los había reconocido, y que el dueño del hotel quería conocerlos. Los estaba invitando. Y ellos le dicen, bueno, perfecto. Iban a ver al dueño del hotel. Y dice, ¿dónde está? Le responden que estaba al lado. Van caminando, se encuentran con una casa hermosa, tipo palacio, muy bonita, que de las hay y muchas en Bariloche, muy lindas. Y resulta que cuando ingresan, un salón inmenso con 300 personas, pero eran todos alemanes. Hablaban en alemán, saludaban también en castellano, pero era una reunión de alemanes. Y ellos dicen ver a Hitler
y a Eva Braun en ese salón. ¿Te imaginas lo que fue eso? Cuando lo comentaron, cuando lo contaron, y solo lo dijeron en 3 oportunidades. Pero luego, varios periodistas recorrieron la zona y charlaron con vecinos, comerciantes, empresarios, dueños de estancias, y muchos, varios, les respondían que ellos sabían que hace años que estaban ahí y que era de conocimiento público. ¿Con esto qué quiero significar? Quiero decir que no estaban escondidas, estaban al amparo del poder, porque si los vecinos sabían, todo el mundo sabía, y obviamente lo sabía la inteligencia argentina y lo sabía la Policía Federal Argentina, que en esos momentos era la base, un pilar de lo que después fue el perfeccionamiento de los servicios de inteligencia. Pero siempre tuvieron mucho poder y mucha actividad en todo el país. Fíjate que hay un documento, Daniel, ahora que tú hablas sobre eso, que no fue descalificado por el gobierno argentino, sino por el gobierno de los Estados Unidos, que plantea justamente una información que llamó mucho la atención y obviamente cuando uno habla sobre esto dice, no, estos son teorías conspirativas, pero era un documento de la CIA donde se decía que había un informante que justamente había visto a Adolf Hitler y que había conversado con él incluso. Y de hecho, esto es un documento que se supone se hace el 10 de octubre de 1955 y allí plantea cómo era el jefe de la estación de Caracas, dice operacional Adolfo Hitler. El Chief Station de Caracas. De la embajada. Y él dice que recibió una información el 29 de septiembre de 1955, un individuo cuyo ACA, sobrenombre, era Melody 3, donde reportaba en la estación que había conversado con otro que se llamaba Trump, entre comillas, que decía que Adolfo Hitler estaba vivo y que él señalaba y declaró que trabajaba, que había pasado un mes en Colombia, que había ido a Maracaibo a reunirse con una empresa de puertos, Shipping Co. Royal Dutch, y que él luego estaba en ese momento en Colombia, pero que vivía en Argentina. Y que tenía mucho tiempo viviendo en Argentina. Este cable uno no haya ni siquiera cómo interpretarlo, Daniel. Está firmado por un tal David Brixnor. Y dice, bueno, la información es que vive en Argentina, estuvo en Bogotá y pasó por Maracaibo a ver uno en Venezuela. Y de hecho ponen esta foto que luego se hizo famosa cuando una persona, por cierto, que creo que es historiador de la Patagonia, dijo en efecto, ellos habían visto a Hitler. Te pregunto esto porque aquí hay 3 planteamientos. Uno, falsa inteligencia. El tal Citrón de repente no era Citrón. Lo hace la embajada en Venezuela y la embajada en Bogotá también hay unos documentos que dicen que lo había hecho la embajada de Bogotá. Puede ser, por ejemplo, teorías conspirativas. Y se dice que, por ejemplo, Stalin dijo que regaran el rumor de que Hitler no había muerto, de que Hitler había huido en un submarino. Pero no se sabe la razón por la cual Stalin había dicho eso o el rumor dice que él lo dijo ahora. Y posteriormente también todo lo que tenía que ver con los ADN de los restos de Hitler luego del suicidio. La utilización, por ejemplo, del mecanismo de por sí siniestro del suicidio para esconderse, que tampoco es un asunto novedoso ni siquiera en aquella época. Pero he hablado con gente que dice que sí, lo que tú me estás planteando me lo han comentado. Incluso tengo un amigo en Bariloche que me dice que él conoce a una de las personas que supuestamente los vio en Argentina. Y esto sería, desde el punto de vista histórico, algo extraordinario, porque
la verdad oficial y de 80 años. O número 2, una teoría conspirativa que agarra curso a raíz de todos estos documentos que se han publicado. Quisiera conocer tu opinión de esto porque realmente, si esto fuera así, estamos frente a tal vez una de las mentiras más grandes de llegar a ser así. Sí, 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 evidentemente hay mucha gente que dice haberlo visto, inclusive, como te comentaba, estos dos actores que, insisto, eran actores en ese momento jóvenes, de mucho talento, muy reconocidos, muy serios, a pesar de que hacían humor, y jamás se los escuchó hablar de política, nunca, nunca opinaron de política, nunca, ellos eran profesionales actores. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no se los veía comprometidos con ningún sector como para decir, bueno, yo lo vi a Hitler y a Eva Braun y que fuera mentira. Tampoco puedo yo decir que eso era cierto. Ellos sí me doy cuenta que estaban convencidos que habían visto y que habían estado en un salón con 300 personas y Adolfo Hitler y Eva Braun. De eso no me cabe duda. Pero bueno, los misterios son insondables en este tipo de cosas, en este tipo de situaciones. Y este es uno de esos misterios. Después también conocí una persona en las sierras de Córdoba, lugar donde suelo ir bastante. Tengo muchos amigos allá, amigos profesionales. Y en un asado, en plena sierra, charlo con uno de los asistentes y no recuerdo cómo fuimos llegando y el hombre me terminó diciendo, comentando, que había visto a Hitler en las sierras de Córdoba, donde había muchísimos alemanes. Tanto es así que hay una ciudad que se llama General Belgrano, pero que todos los años se conmemora el Oktoberfest y con una fiesta de cervezas y todas las casas, o la mayoría de sus casas, tienen diseño alemán, se come chucrut, es decir, es una colonia inmensa alemana en el medio de las sierras de Córdoba. Es decir, esto le da alguna verosimilitud de que por aquellos años Hitler tal vez pudiera haber llegado a aquella zona a ver a alguien en especial. Eso obviamente corre por cuenta de mi imaginación, tratando de buscar un sentido al por qué Hitler podría haber estado en la ciudad de Córdoba, más precisamente en estas sierras de Córdoba. Así que bueno, hay muchas especulaciones, muchos dichos de gente que, al menos con las que yo he visto, como China Zorrilla y Carlos Perciavale, y este otro caballero que no nombro porque ocupa un lugar muy importante en la comunidad cordobesa, que me comentaron que habían visto a Adolf Hitler en Argentina. Entonces, de ahí, estos documentos podrían tener verosimilitud. Es decir, estos informantes del Chief Station de la CIA de Estados Unidos en Caracas, efectivamente pudo haber tenido la información de primera mano, como parece ser. Así que ¿Sabes, bueno. Daniel? Yo no sé si ustedes se han enterado allá, pero nosotros en Venezuela tenemos también una colonia que data de un tiempo atrás, pero que es como un barrio alemán ubicado en las montañas. Uh-huh. En otros lugares, y fíjate que en Bolivia también se corrió el Sí, rumor y se logró el arresto de uno. En Brasil también, en Paraguay. Es sí. decir, que los nazis, para la época que concluye la guerra, yo quiero que la gente que nos está viendo, uno, opine, y dos, se vayan desde el punto de vista de la perspectiva histórica a esa caída. Cae el régimen nazi, la mortandad, las masacres, los horrores, el genocidio,
estaban allí, ellos sabían que iban a ser juzgados como otros tiranos y allí surge también el elemento de cómo escapar. América Latina para la época era el lugar donde ellos pensaban no los podían ir a buscar. Tal cual. Y muchísimo menos en la Patagonia. Tal cual, sin duda. Muchísimo menos ahí en Villa de Belgrano. No era fácil irlos a buscar allá. No, para nada, para nada. Vos sabés que el Graf Spee, un buque alemán que participó de varias batallas y estaba siendo perseguido por buques de los Estados Unidos de Norteamérica, termina hundiendo, zozobrando en las aguas del Río de la Plata, frente a Buenos Aires y frente, muy cerca también de Montevideo, es decir, casi a mitad del Río de la Plata. Ahí se da el combate, pero este Graf Spee termina siendo hundido por su capitán más cerca de la costa argentina, muy cerca de la costa argentina. Los tripulantes del Graf Spee fueron todos a las sierras de Córdoba. Entonces, vos tenés ahí ya militares, marinos, alemanes, excombatientes de la Segunda Guerra Mundial que desembarcaron aquí perseguidos y fueron a vivir a Córdoba. Nunca nadie jamás los interrogó ni los molestó. El capitán, tengo entendido, se suicidó a bordo del Graf Spee junto con su segundo comandante. Creo recordar eso, no lo puedo precisar, pero creo que fue así. Por otro lado, te comento que la mayoría de estos archivos ya habían sido desclasificados en los años 90. Pero claro, no existía la tecnología que hoy y estos permisos, esta desclasificación, únicamente corría para quien se acercara al Archivo General de la Nación y pudiera verlos, leerlos y tomar notas. No se permite, por lo general, fotografiar archivos antiguos porque se van deteriorando, ¿cierto? Con la luz y con los flash. Entonces, hoy la tecnología ha permitido que esa desclasificación hoy se haga pública masivamente a través de la web del Archivo General de la Nación, donde todo el mundo los puede consultar, ¿no? A cada uno de ellos y obtener una copia, bajar una copia en su computadora. Entonces, esta actitud de Argentina viene ya desde muchas décadas, pese a haber habido una inmensa influencia de las fuerzas de Alemania en las Fuerzas Armadas de Argentina, más precisamente en el Ejército y en la Fuerza Aérea, no tan así en la Armada de la Argentina. Había una influencia muy fuerte, incluso los uniformes de aquellos momentos de las Fuerzas Armadas argentinas eran idénticos, prusianos, idénticos a el uniforme alemán de la Segunda Guerra. Es decir, la influencia era impresionante e ideológicamente también lo fue durante muchísimos años, y eso ha generado también una corriente antisemita muy fuerte en Argentina que hoy ha descendido muchísimo. Yo creo existe, obviamente, como en todo el mundo, pero hoy, gracias a Dios, ha bajado inmensamente la cantidad de antisemitismo. Claro, y también el hecho de los dos atentados terroristas en la Embajada de Israel y en la AMIA, y luego el asesinato del fiscal Nishman. Sí. Todo eso influyó, y ahora pues que Milei tiene una excelente relación, que va más allá de una relación de Estado, de jefe de Estado,
con Israel y con la comunidad judía. Él mismo lo ha planteado, nosotros mismos lo hemos visto inclusive aquí en Nueva York. Bueno, yo he investigado ambos atentados y he aportado muchísima información a la justicia, ¿no?, al respecto. Sí, Daniel, el hecho de que, y vuelvo al tema porque hay mucha gente que nos está preguntando, el hecho de que estos individuos de alto calibre hayan vivido, no sé, se oye como un ruido ahí. Voy a volver a empezar, ¿ok? Daniel, sí. El hecho de que estos individuos de alto calibre nazis hayan logrado sobrevivir, camuflarse en la sociedad argentina y dejar las riquezas que ellos habían logrado desde el punto de vista tecnológico, científico, etcétera, nos deja muchas preguntas. Fíjate que cuando uno evalúa los casos que se presentan en Argentina, uno dice, wow, qué poco preparado estaba Argentina o estaba América Latina en el siglo XX para atender una contingencia de esta naturaleza, que es que se utilice el territorio, el gobierno, el Estado o el régimen para beneficiar y ocultar criminales de este calibre. Eso es una debilidad del sistema. No podemos evaluarlo hoy como se podría haber evaluado hace 80 años. Pero dale que pega mucho. Y el segundo punto es ya desde el punto de vista de la inteligencia, de los servicios de inteligencia. Porque sí sabemos, por ejemplo, que el Mossad estaba detrás de esto, pero tal vez no tenía ni el acceso, ni no sé si tenía las herramientas allá en Argentina, así como en otros países. Y tenía... fueron agentes que ingresaron específicamente. No te olvides que el Estado de Israel tenía muy pocos años. Claro. Por eso digo que no había muy joven. No había la capacidad de hoy en día. Exactamente, que fue Golda Meir quien crea la inteligencia israelí. Esta influencia del militarismo alemán en el militarismo argentino, obviamente comienza en la presidencia de Perón, que no era precisamente un demócrata. Perón tuvo que huir de la Argentina por una revolución muy, muy cruenta, porque tenía sometido a todo el país. Había comisarios de manzana, que así se los denominaba, que eran vecinos, que delataban a aquel que dijera algo que fuera en contra de la imagen de Perón o de Eva Perón. Entonces, ese fue el peronismo en aquellos años, donde moría gente, se secuestraba gente y opositores desaparecían o eran torturados. Mi padre ha sido una de las personas que eran detenidas permanentemente por Perón en aquellos años. Entonces, lo conozco la historia de él y obviamente de mucha gente cercana a mi padre en aquel momento. Entonces, era un gobierno que permitía estos excesos. Y esos excesos fueron perdurando en el tiempo a través de oficiales jóvenes, hasta que se fueron dando los recambios generacionales. Eso continuó durante muchos años en el país. Insisto, hoy día no es así, no funciona así. Las Fuerzas Armadas y Policiales son democráticas y funcionan a la perfección dentro de la calidad o los elementos que puede tener Argentina en este momento difícil. Nuestras Fuerzas Armadas no están del todo bien equipadas y se está trabajando en eso de forma de ir mejorando la situación. Pero en su momento fueron Fuerzas Armadas muy, muy fuertes, de muchísimo personal, muchísimo material bélico, muchísima tecnología. Hoy ya no es así. Pero bueno, por suerte eso se ha ido debilitando. Y vos fíjate que con los años, hoy tenemos un presidente que ha sido votado y precisamente fue votado por uno de los motivos, que era que decía que él iba a apoyarse internacionalmente
en Israel y en Estados Unidos. Cosa que si se decía hace 10 o 15 años atrás, jamás hubiera podido llegar a la presidencia. Bueno, fíjate que ha sido una revuelta que pone el espejo en el lado contrario. Un aspecto que mucha gente se pregunta también es que este siglo permite revertir en el marco de todo el tema de la desinformación, de la tecnología, etcétera, que trae cosas buenas y cosas malas. El hecho de que se publique esto, que todo el mundo lo pueda ver, que se puede evaluar y que se confirmen algunas ideas que parecían muy, muy fuera de lo lugar. Hoy en día, si se quiere probar algo, se podría hacer. El uso, y vuelvo con este tema, Daniel, porque es muy interesante, el uso de la figura del suicidio para desaparecer criminales, la muerte a veces remedia una pena perpetua, una pena capital. Lo hemos visto en otros casos, narcos, que han dicho que se mueren, hacen velorios y no se murieron, que se suicidaron, que los mató el otro bando. Estos criminales eran tal vez superiores, para mí los nazis eran superiores al Chapo Guzmán. Entonces, esa figura que siempre se ha usado, ¿cómo se ve ya desde el punto de vista de inteligencia en Argentina? Si puedes hacer como esa remembranza del siglo pasado y porque una estrategia que le permitió a esta gente vivir bien, vivir libre, vivir fuera del ojo público hasta que fueron identificados algunos, a lo mejor otros no fueron nunca identificados y murieron felices. Si hubiese, o no sabemos si hay otros elementos de prueba, pero imagínate que fuese Hitler el que se murió tranquilamente en el 85 o en el 89, como se dice, ¿no? Y relajado y nunca pagó por los crímenes. Eso sería terrible. Pero aquí también se especula que, bueno, tú sabes, en Estados Unidos se vinieron los científicos y se ha especulado mucho justamente eso, el uso de los logros a cambio de lo que podría llamarse impunidad total. Bueno, parte de los científicos y técnicos avanzados que tenía Alemania, como von Braun, por ejemplo, con las bombas B2 o los primeros cohetes que produjo Alemania, muchos fueron para Rusia, otros para Estados Unidos y otros vinieron a Argentina. Por eso la alta tecnología que supo manejar nuestro país en ese momento. Esta influencia del nazismo obviamente no solo estaba en los uniformes militares, sino en la política, influían en la política de aquel momento. Te acabo de nombrar a Jorge Antonio, una persona que estaba estrechamente vinculada al general Perón y a los nazis. Entonces, eso es muy difícil de erradicar si no es con el tiempo también. ¿Por qué? Porque en aquel momento había temor a hablar de esto, porque como te comentaba, Perón no era precisamente un presidente democrático, sino que era un dictador. Y así se fue de la Argentina. Después con los años vuelve en el año 72 al país, pero eso ya es otra parte de la historia. En ese momento la influencia era muy fuerte y tanto los servicios de inteligencia como las policías y las Fuerzas Armadas estaban muy influenciadas por ese modelo. Entonces, eso nos ha costado muy caro a los argentinos. También nos costó muy caro no haber condenado a Hitler en su momento y sí hacerlo arteramente un día antes de la rendición del eje. Entonces, eso también ha debilitado luego, con los años, a la Argentina. No hacía Brasil, que Brasil desde un primer momento se alineó a Estados Unidos y a Europa en defensa del territorio europeo. Y la mayoría de las inversiones posguerra iban a parar a Brasil.
De ahí el crecimiento de Brasil, que mantuvo durante muchísimos años y al día de hoy es una potencia en Sudamérica. Entonces, Argentina pagó muy, muy caro el acercamiento a Hitler y bueno, por suerte hoy esto se está superando. El tiempo hace maravillas muchas veces y sobre todo cuando hay personas y dirigentes políticos que buscan un horizonte nuevo, sano, que va por el lado de la libertad y la condena al nazismo. La condena al nazismo. ¿Cuáles serían, a tu juicio, los logros que aporta la publicación de todos estos expedientes? Y si no se quedó uno por ahí mal puesto, que no salió en este legajo de papeles que fueron publicados para que todos los historiadores y todos los investigadores puedan tener acceso a esta información. Por lo que yo pude hablar con el anterior director del registro del Archivo General de la Nación, están prácticamente todo. Lo que no está es porque no tuvo una buena conservación y no se pudo recuperar. Y se ha perdido bastante, pero lo que estaba para recuperar, legible y en condiciones, se recuperó. Otras cosas se mejoraron, se curaron y también se han publicado. Y yo creo que el beneficio, la diferencia que hay entre haberlos desclasificado en el 90 o en los 90 y ahora, es que ahora tienen alcance mundial. Entonces, investigadores de todo el mundo pueden acceder a ellos y comparar con los propios y con los de otros países. Y de ahí pueden salir conclusiones impresionantes. Es decir, esto puede ser una catarata de información, un disparador muy, pero muy grande al tener acceso público irrestricto para todas las personas de este mundo. Ojalá que esos que no se pudieron digitalizar no sean los del criminal mayor, ¿no? Eso espera todo el mundo, porque no hay ninguna evidencia de... No, esperemos que no, esperemos que no. A mí siempre me quedó esta cosa en la garganta de saber que prácticamente la sociedad en Bariloche sabía que Hitler estaba ahí y todos guardaron silencio. Es increíble, ¿no? Es llamativo, parece una película de terror, pero aparentemente así fue. Increíble. Bueno, de allí a todos los argumentos y la importancia histórica que tuvieron los juicios de Nuremberg, la banalidad del mal de Hannah Arendt, cuando ella se pone a revisar las respuestas y que luego se convierten en prácticamente teoría. Yo hacía, yo mataba porque yo recibía órdenes, así que mi responsabilidad no estaba incluida en ese asunto. Te asombraría cuántos criminales hoy en día utilizan el mismo argumento que se utilizó en aquella época. En el caso de la sociedad como tal, siempre uno se pregunta, siempre porque a ver cómo se permitió que en Alemania se produjera el genocidio y se impusiera Hitler, ¿no? Sí, sí, sí. Las sociedades, las multitudes por lo general suelen ser cobardes, a pesar de que se muestren fuertes y hagan ruido, sobre todo ante estos regímenes duros, brutales, criminales, como Maduro, por ejemplo, o Ortega en Nicaragua. Entonces, hay gente que calla porque corre peligro su vida, pero otros callan por conveniencia. Y eso hubo mucho en la Argentina en aquellos años. Hubo mucha gente que se enriqueció y que hoy sus familias son prósperas gracias a esas relaciones del pasado. Vaya qué relaciones, Daniel, qué terrible, pero en el fondo, en mi caso, yo estoy metiéndome de frente con todos estos documentos y constatando, porque a mí se me había ocurrido en una oportunidad irme a leer una parte de los que ya estaban, pero obviamente eso requería tiempo
y dedicación y además la permisología y la autorización que se requería. Pero creo que esto nutre la historia y esto, Sin duda. claro, lo importante es la fecha en la que se decide la publicación, que supongo fue predeterminada ante el, la llegada a los 80 años, todo lo que está saliendo a flote y también las decisiones que se están tomando y algunos giros que se han dado en países donde hay unos regímenes que deben ser preocupantes. Pareciera que hay muchos en la comunidad internacional que no se preocupan por los autoritarismos de nuevo cuño que Tal tienen. cual. Porque los chavistas, por ejemplo, dicen que los nazis son los opositores, o los neonazis o los fascistas. Pero eso por el desconocimiento que existe de lo que fue realmente el movimiento nacionalsocialista, que era nacionalsocialista. Es Tal decir, cual. hasta las alturas hay mucha gente que no entiende porque carece de las herramientas para ello, no, ignorancia o adoctrinamiento. En la época de Argentina, no, yo no creo que haya sido adoctrinamiento, sino lo que tú bien dices, velar por el interés común o simplemente ignorancia, no sabían quiénes eran. No, desde ya la información que estaba en poder de la gente era muy poca. No es como ahora. Es decir, no podemos juzgar a la Argentina de hace 70, 80 años con las herramientas de hoy o con las leyes de hoy. Incluso las leyes de la guerra han cambiado. Los crímenes de guerra no son los mismos de antaño que los de ahora. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando Claro. se juzga la historia. No hay que caer en ese revisionismo absurdo, como en el que Argentina ha estado muchos años, por ejemplo. Pero vos observá lo que pasa hablando de regímenes dictatoriales y brutales. Irán, España. El primer ministro Pedro Sánchez tiene una relación, al parecer, muy buena con Irán porque no lo condena, ni siquiera en foros internacionales. Inclusive a través de su ex vicepresidente, ha recibido dinero proveniente de Irán para la campaña y para otras cosas a nivel personal. Entonces, evidentemente la conveniencia económica muchas veces hace que países democráticos y un gran país con una gran sociedad, como es la española, hoy se vea sometida a una persona que ha hecho lo indecible para mantenerse en el poder, ¿sí? Buscando asociaciones con la ultraizquierda y con quienes había dicho que jamás iba a asociarse para perpetuarse. ¿Qué es lo que está intentando hacer Pedro Sánchez? Bueno, eso es para preocuparse. Los mismos que han mantenido excelente relación con Maduro. España ha mantenido una excelente relación con Maduro. No su sociedad, pero sí muchos de sus gobernantes, Zapatero, por ejemplo. Entonces, hay todo un sector de izquierda, como aquí en Latinoamérica, que son manejados, se mueven los hilos desde el Foro de San Pablo. Entonces, ahí es donde están funcionando y tienen influencia. Chile, que hoy tiene un gobierno que lo preside un comunista, hoy está siendo bombardeado con problemas, con presiones políticas y sociales, porque no hace lo que el Foro de San Pablo le ordena. Entonces, son cosas que hay que ir observando, ¿cierto? Argentina durante el kirchnerismo estaba totalmente alineado al Foro de San Pablo. Tal es así que después de los 2 atentados que se cometieron, que son de origen iraní, y Hezbollah, a través de Irán, Hezbollah es un brazo armado de Irán, prácticamente buscó sellar un convenio para no juzgar a los responsables. Eso es una atrocidad, no solamente jurídica, sino moral, pero sucedió. Y no sucedió hace décadas, sucedió ayer. El kirchnerismo dejó el poder hace un año en la Argentina, hace un año y medio. Entonces, esos regímenes
estaban cerca, muy cerca del gobierno argentino, como lo estuvo Alemania, la Alemania nazi del gobierno peronista de aquellos años. Así es. Wow. Es que la historia debería enseñarnos, pero hay gente que la ignora. Y recuerda que el dicho dice que aquel que ignora la historia está condenado a repetirla. Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así, pero hay evidencia de que hay muchos caminos que se repiten por ignorancia, por intereses o por algunas cosas que todavía no sabemos. Yo estoy segura que el legajo de documentos sobre la presencia nazi en Argentina no ha sido hoy publicado en otros países. Alguna de las evidencias que debe haber, por ejemplo, en Bolivia, no, bueno, no aspiraremos a que en esta época las publiquen, ¿no? Y en muchos otros países, Brasil colaboró y publicó algunas cosas, pero no publicó todo. No, claro. Ha publicado la información en Paraguay, por ejemplo, que ellos están muy duros en estos momentos bajo la presidencia de Santi Peña en contra de Hezbollah, o justamente estuvo con el primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, haciendo acuerdos, etcétera. Entonces sería interesante también que se publicara esa documentación si es que todavía se preserva, porque lo otro es que la pueden haber borrado, así como se perdió una en Argentina, que puede haber sido muy oportuna para la patria de muchos, ¿no? Brasil tiene que tener muchísima información al respecto, porque hubo muchísimos nazis que fueron a parar a Brasil, salían de Argentina, iban para Brasil, para Paraguay, después volvían, es decir, muchos de ellos tenían que estar en un movimiento constante para no ser detectados por el Mossad, y eso en Brasil se sabe, como se supo también en Paraguay, ¿cierto? Entonces, hay que mirar con atención. Y tener el ojo. En Santa Cruz, por ejemplo, Bolivia, hay mucha gente de ojos celestes, cristalinos, muchas mujeres con ojos celestes, y eso tampoco es casual, ¿no es cierto? No es casual, y particularmente en la zona en Bolivia. Igualmente que hay en muchos otros países, o sea, en Paraguay, sí, sí, Uruguay, claro. Y eso también debe llevar. ¿Hay interés en hacer una investigación o en publicar lo que hay? O de pronto, como te digo, a lo mejor lo borraron, Daniel. Y lo borraron porque era conveniente. En el caso de Venezuela había dictaduras en esa época. En el caso de Colombia también. Y no sé si estaba en el interés nacional revelar eso, pero si pasaron por allí y si vivieron allí, deberían tener alguna referencia. Y si se enteraban otras personas, que repito, eso es lo que dicen los documentos, puede haber algún tipo de desinformación o de contrainteligencia para alimentar la idea, pero sé que conozco, mira, y hay un historiador en Bariloche que escribió un libro sobre esto, no sé si lo conoces, Daniel, un historiador creo que ese es el tema de investigación que él ha hecho, y recuerdo que hace un tiempo vi un artículo donde se habían aparecido o habían sido certificados los submarinos como piezas nazis, y él salió a declarar, no recuerdo su nombre, pero es una persona que ha dedicado muchos años a investigar este asunto de los nazis en Argentina, las monedas que se descubrieron, todo esto Sí, sí. bien interesante. La presencia y posteriormente, como repito, es en América Latina y no se dio. Aquí en Estados Unidos tampoco se va a publicar eso, no creo. No creo que se vaya a publicar a estas alturas del partido. Sí, bueno, es así. En Argentina han llegado muchísimos barcos alemanes y submarinos que han sido encallados, hundidos, y bueno, el tiempo dirá si se pueden rescatar, si se puede encontrar más material informativo dentro, pero que no quepa duda que venían con oro, porque con ese oro se instalaron en la Argentina, y muy bien. Y muy bien, porque vivieron muy bien, muchos hasta el final de sus vidas. Con Daniel, grandes extensiones de tierra incluso. que ahora deben tener heredero. Sin Daniel, duda.
Daniel, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros e invitarte porque la próxima cita vamos a evaluar es lo que está pasando en Argentina hoy en día y también, por supuesto, en América Latina. Así que te agradezco muchísimo. Será un placer. Un abrazo. Chao, Maybor. Un gustazo. Chao, chao. Y quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión tan interesante sobre los nazis en Argentina. Es interesante porque corrobora nuevamente la historia y las versiones que se han escrito y dejan un legado para los investigadores e historiadores que se ocupan de este asunto, porque son documentos que son oficiales y que cuentan una historia. La historia, dice, la cuentan los vencedores y no los vencidos. En este caso hay información que surge de los vencidos, pero siempre quedan dudas, siempre queda, como dice Daniel, gente que asegura que vio al número 1 en Argentina, imagínense eso, o cables, etcétera. No vamos a tener una respuesta clara porque han pasado 80 años, pero hay que seguir buscando y probablemente podamos conseguir más. Mil gracias por todos sus comentarios a nuestros moderadores y sé que hay muchos que les fascina este tema. Yo particularmente me he sentido fascinada en leer estos documentos y observar cómo los estados se alinean a este tipo de criminales para dejarlos vivir. Ya Daniel lo explicó muy bien en su presentación. Quiero agradecerle a todos aquellos que forman parte de nuestro canal de Sin Filtros e invitarlos nuevamente para que nos acompañen y para que sean parte de esta comunidad que busca llevar información sin ningún tipo de sesgo. Aquí se habla sin filtros y sin censura. Muchísimas gracias también a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Políticas Realidades Sin Filtros. Sin ustedes no podemos hacer contenidos y los invito a que compartan nuestros contenidos, amigos, familiares, redes sociales, para que crezcamos más. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora y activen la campanita de las notificaciones. Nos vemos en la próxima emisión y nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.